Vamos entonces a irnos al capítulo 12 de Corintios. Me quedé con los grandes deseos de hablar sobre, pero próximo domingo, si Dios permite. Y les voy a adelantar el tema de ese mensaje de los padres. Padres restaurados. Ese va a ser el tema para el próximo domingo. Padres restaurados. Primera de Corintios, versículo 7 del capítulo 12. Y pretendo con la enseñanza de esta mañana poner esto de los dones en el contexto correcto. Es decir, hemos venido hablando y no hemos puesto una base sólida sobre esto de los dones. Así que hoy pretendo poner la base sólida de los dones del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra clave ahí es manifestación, la manifestación del Espíritu. Si no hay manifestación del Espíritu, eso es natural. Pero si hay manifestación del Espíritu, es sobrenatural. Y la iglesia debe caminar en lo sobrenatural, no en lo natural. Porque el Dios que tenemos es el Dios de lo sobrenatural. Así que te pedimos, Señor, en esta mañana que puedas bendecir, usar, Señor, a este instrumento para beneficio de tu iglesia, beneficio de tu pueblo, que a donde quiera que esta palabra pueda llegar, Señor, pueda alcanzar a los perdidos y edificar, Señor, a los hermanos, a las hermanas, a los ministros, Padre mío, para honra, gloria y alabanza de tu santo nombre, Señor. Amén, amén y amén. Glorifiquen al Señor. Amén. Comenzamos hoy nuestro estudio en esta mañana. Y en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 8, ahí comenzamos hoy. Cuando la palabra del Señor dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, a ver si me ponen la cita bíblica, por favor. Un cuerpo y un espíritu. Estamos en Efesios 4. El versículo 4 y 8, cuando dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí comenzamos. Cuando dice que somos un cuerpo y un solo espíritu, que hemos sido llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Nada más tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Vean ustedes cómo está la Trinidad ahí, porque habla de un Señor que es Cristo Jesús, habla de un Dios y Padre de todos y habla del Espíritu Santo que regala dones a los hombres.
Quiero hoy en esta mañana decirles que a Dios le agrada dar. A nosotros los humanos como que no nos agrada dar. A nosotros los humanos nos agrada que nos den, pero no nos agrada dar. Mas sin embargo, el ejemplo que tenemos del Dios que está en los cielos es que a ese Dios le agrada dar. Por ejemplo, fue el Padre Celestial, quien nos dio lo que Él más amaba, a su Hijo amado. Contrario a nosotros, que nosotros nunca damos lo que más queremos, lo que más apreciamos. Nosotros damos la ropa que le cayó un poquito de lejía y que tiene una manchita. Y todavía le decimos a la gente, solamente me la puse una vez y se manchó, por eso se la regalo, porque tiene esta manchita. Regalamos los zapatos a aquellos que ya tienen un hoyo en la suela. Mire, póngale un cartón y ya le va a servir. No somos buenos para dar, pero el Padre que está en los cielos nos dio lo que más Él amaba, a su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso es que San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces el Padre nos dio al Hijo. Fue el Hijo. Mire, el que está en la computadora tiene que ponerse muy bien las baterías, porque tengo como unas 20 citas bíblicas que voy a necesitar que las ponga, si no nos vamos a atrasar con el mensaje, por favor. Entonces, el Padre nos dio al Hijo, pero fue el Hijo quien dio libremente, digo libremente porque fue su voluntad hacerlo, su sangre preciosa. Él dio su sangre preciosa. Por eso cuando llegamos a Lucas capítulo 22, versículo 19, Lucas 22, 19, dice que el Señor dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es dada, y la estoy dando libremente, es decir, voluntariamente. El Señor dio su sangre voluntariamente, libremente. Entonces, observemos, el Padre dio al Hijo, el Hijo dio su sangre. Alaben a Dios, el Hijo dio su sangre. Entonces, tenemos entonces que a Dios le agrada dar. Y recordémonos que nosotros creemos en un Dios trino, en un solo Dios, pero que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Por último, después de su llegada de Pentecostés, el Espíritu Santo comenzó su ministerio de dar dones a la iglesia, repartir regalos a la iglesia. Y eso va a seguir así hasta el arrebatamiento. Mientras no llega el arrebatamiento, el Espíritu Santo nos va a estar dando dones acá para poder servir al Señor de manera más eficaz. Bueno, el domingo, como les dije, estoy planteando una plataforma acerca de este tema de los dones del Espíritu. Y es bien importante que hoy nos quede súper bien claro la definición de un don espiritual. La definición de un don espiritual. Y un don espiritual es una habilidad sobrenatural, dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo. Entonces es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu a los creyentes. Esto no es natural, esto es sobrenatural, dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. Ya que toco este tema, la salvación es un regalo de Dios. Un regalo de Dios.
Entonces, ¿qué sucede? Por la pregunta que me hizo esta persona hoy en la mañana. Su padre fue cristiano toda su vida, fue cristiano. Les enseñó el camino del evangelio, el papá de estas personas. Conoce la Biblia al revés y sirvió al Señor muchísimos años. Pero él ahora está enfermo. Tiene 77 años y está muriendo. Y su familia, que sabe que él, voy a hablar en pleno salvadoreño, se apió a una muchacha de 17 años hace unos cuantos años atrás. Es decir, tuvo relaciones, tuvo un hijo quizás con esa muchacha, y desde entonces él dejó de congregarse. Dejó de congregarse. Ahora que se está muriendo, le está diciendo que reconcilie con Dios para que no se vaya al infierno. Yo le dije, no. Algo no cuadra en lo que usted, como lo están diciendo. Él se creció en una iglesia que en nuestros países se llaman apostólicas. En esas iglesias apostólicas, una persona con una mentira que diga, según ellos, pierde la salvación. Ya no digamos si hace algo indebido, peor todavía. Es decir, esa persona ya no se congrega porque según él, después de haber conocido la verdad, después de haber sido iluminado, después de haber experimentado inclusive el Espíritu Santo, ya no hay perdón para ellos. Eso está totalmente erróneo, porque la palabra del Señor dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y agrega Juan, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y entonces me pregunta esta hermana, y entonces, ¿cuál es el estado de mi papá? Sencillo, él ha perdido el gozo de la salvación. ¿Qué es lo que David dice en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, y conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones, lávame de mi pecado, devuélveme el gozo de la salvación. Y quiero que entendamos eso hoy en esta mañana. Sé que tengo problemas ahorita para que me pongan la cita bíblica, por eso me voy por otro lado. ¿Ok? Entonces, que entendamos bien esto en esta mañana. La salvación que viene de Dios, como un regalo de Dios, como un escogimiento por su voluntad, porque a Él le dio su regalada gana escogernos. No fui yo el que lo escogí a Él, Él fue el que me escogió a mí. Él fue el que me amó, Él fue el que me lavó. No es algo que se pierde. No es algo que se pierde. Lo que perdemos cuando metemos las patas es el gozo de la salvación. Porque ninguno de nosotros, cristiano y sabiendo la gran entrega de Cristo Jesús, cómo se entregó por nosotros, cómo nos amó hasta el final y se entregó por nosotros, después de que usted le falla a Dios, usted se siente la peor cucaracha. Usted se siente mal delante de Dios porque le ha fallado a un Dios tan maravilloso. Aleluya, aleluya. Es como cuando la hermana vino y me dijo, hermano pastor, ya lo tengo comprobado, mi marido me está poniendo los cuernos. Y cuando voy por la calle me dicen la venada, la venada, la venada. ¿Qué hago? Él no sabe que yo sé. ¿Qué hago, pastor? Le dije, ¿qué le gusta a él más de comida? El caldo de res. Le dije, prepárele el mejor caldo de res. Y dígale que se lo preparó exclusivamente para él. Cuando ese animal, le dije, esté comiéndose ese caldo de res y sabiendo la picardía que está haciendo, la conciencia le va a remorder. Que cómo es posible que su mujercita
Es decir, mientras él anda por allá de cocolizo, como le llamen, ella le está preparando y le dice: hoy no te compré tortillas de fiesta, hoy te las hice a mano, mi amor, así como a ti te gusta. Y mientras está comiendo, le dije: agarre una cosa de agua tibia y empiece a sobarle los pies. Pastor, le dije, se va a dar cuenta que ese animal se va a retorcer, le dije, allí. Es decir, estoy hablando porque esas son las reacciones humanas, pero démosle vuelta a la torta, como aquel hombrecito que sale a las 6 de la mañana a trabajar, llega a las 9 de la noche, estuvo jalando bultos de roofing todo el día para traer el sustento, mientras aquella abrió la ventana, se pintó los labios de rojo. Aleluya. La conciencia le va a redarguir. Es lo mismo que estoy hablando de nuestro Dios. Tenemos un Dios que nos ha amado y que ha sido maravilloso con nosotros. Entonces le dice David: devuélveme el gozo de la salvación. No le dice: devuélveme la salvación. Entonces le dije a la hermanita: lo que su papá ha perdido es el gozo de la salvación, porque él piensa que desde que se apió esa muchacha de 17 años, él ya no es salvo, y está totalmente equivocado. Él perdió el gozo de la salvación, pero no algo. Cuando Dios da algo, cuando Dios da algo, jamás te lo quita. ¿Arreglaron lo de los versículos bíblicos para volver acá? Vaya, dicen que sí. Aleluya. Ahora, aquí debemos de hacer dos distinciones cuando estoy hablando de los dones. La distinción entre el don del Espíritu y los dones del Espíritu. No confundamos el don del Espíritu con los dones del Espíritu. El don fue otorgado en Pentecostés, y por eso hoy regreso un poquito atrás. Desde que usted es salvo, estoy hablando de la gente salva en esta mañana. Desde que usted es salvo, desde que usted recibe a Cristo Jesús, usted recibe un don. Usted recibe el don del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque nadie pudiera nacer de nuevo y ser regenerado y ser santificado si no fuera por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios opera desde el momento que levantamos las manos. El Espíritu de Dios opera desde el momento que abro mi corazón. Así que desde el momento que usted creyó en Cristo Jesús, usted fue sellado con el Espíritu Santo como propiedad exclusiva del Espíritu Santo. Propiedad exclusiva del Espíritu Santo. Hay un sello, así como a los esclavos cuando se compraban antes se les ponía un sello con el apellido del dueño. Así también ahora nosotros tenemos un sello que dice que somos propiedad del Señor, y conoce el Señor a los que son de Él. Hay un sello de propiedad. Y eso es el Espíritu Santo que viene a nosotros el día que recibimos a Cristo Jesús. Ahora, el don del Espíritu Santo, dije que es diferente a los dones del Espíritu Santo. El don que fue otorgado en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino en respuesta a la promesa de Cristo. Porque, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederán y cuándo será el fin del mundo? Y le dijo el Señor: miren, le dijo el Señor, no les corresponde a ustedes estar indagando o conocer acerca de los fines del mundo, o de esto o de lo otro. Ustedes nada más, le dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el día del Pentecostés, usted lo sabe, capítulo 2 del libro de los Hechos, estaban los 120 orando sentados. Y hago énfasis en sentados, porque estas iglesias de índole apostólico, usted no puede orar sentado.
Usted tiene que orar solamente de rodillas, porque según ellos, Dios no oye la oración de una persona que ora sentada. Pues señores, el día que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, ellos estaban sentados y ahí el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y créanme, he estado 3 veces en el aposento alto. 3 veces he entrado al aposento alto en Jerusalén. Y es increíble lo que hasta el día de hoy usted siente cuando entra al aposento alto. Desde que usted entra, los pelos se enchinan y empieza a sentir algo, Dios mío, que corre por el cuerpo. Es decir, hace 2000 años descendió el Espíritu Santo en ese lugar y hasta el día de hoy se siente la gloria y la presencia poderosa de Dios en ese lugar. Aleluya, aleluya. Bueno, los dones son otorgados hoy. El don fue otorgado en el día del Pentecostés, el don. Por eso todos los creyentes recibimos el don. Pero los dones son otorgados hoy. Segundo, la distinción entre los dones y los talentos. La distinción entre los dones y los talentos. Un talento es una habilidad humana y natural con la cual se nace. ¿Usted con qué talento nació usted? ¿Talento de qué? ¿Qué talento? ¿Qué talento? ¿Con qué talento nació? ¿Usted o no nacieron ustedes con talento? ¿Cuál es el talento suyo? ¿Me lo puede decir o no me lo quiere decir? Por ejemplo, mi hijo Gamaliel, él nació desde que nació. Yo quería que él fuera abogado, que él fuera doctor, pero no, lo de él era carros. De tal manera que cuando regreso de Francia y le traigo una palomita que volaba, que se le daba no sé qué, la palomita volaba. Y Dios mío, con el gran sacrificio, porque yo no daba mucho dinero, había ido a Europa con $300 que me regaló un empresario. Y le compro la palomita porque era mi único hijo que estaba, y le traigo la palomita. Me voy a dar clases y cuando regreso tenía, creo que 3, 4 años, y la mentada palomita desarmada. Había agarrado mis desarmadores y llego y me dice su mamá, la desarmó. ¿Y por qué? Porque quiere saber por qué vuela. Y la había desarmado la palomita. Entonces, luego yo estacionaba mi Jeep CJ5 enfrente de la casa. Un día solamente, mientras comía, oí un solo sopapo, ¡pah!, que había llegado y le había movido la palanca de velocidades y el Jeep se fue abajo a estrellarse contra un purito ahí. Es decir, lo de él era mecánica. No podía estarse quieto el asunto. Entonces lo de él era eso, mecánica. Y por eso terminó siendo un mecánico, porque era lo que era el talento de él. Y es bien lindo en la vida estar haciendo lo que a uno le gusta hacer. El que nació para panadero, el que traía el talento de panadero, el que traía el talento de pintor, el que traía el talento de hacer niños. No, eso no. Bueno, lo que estoy diciendo es que todos nacemos con un talento y ese talento es natural. En ese talento no hay Espíritu Santo, sino que es algo que uno trae, que algunas veces es la genética. Por ejemplo, si usted viene de alguien que mueve la pelota, que bárbaro, van a ver ustedes que los que son hijos de jugadores en alguna área siguen teniendo ese talento natural de jugar bien la pelota. El que viene de ser atleta, de correr, trae el mismo talento. El que ha sido, por ejemplo, la oratoria o la música, trae el talento de la música. ¿Entendió? Es natural, es algo natural. Por ejemplo, si usted me pregunta por qué yo medio toco la guitarra, porque de niño mi abuelo tenía una guitarra trabada, nunca me la dejaron tocar, jamás.
Eso era intocable, esa guitarra que estaba trabada y amarrada en un saco. Ahí la tenía mi abuelo trabada, pero yo me moría por tocar esa guitarra. Mi abuelo tocaba guitarra, mi papá tocaba guitarra, pero a mí me dijeron que hasta que estuviera grande me la iban a prestar. Nunca me la prestaron la guitarra. Y como no me la prestaron, yo la tuve que conseguir por otro lado. A los 13 años yo estaba tocando en una rondalla en la escuela donde estudiaba. ¿Por qué? Porque me atraía la guitarra y me sigue atrayendo la guitarra. Aleluya, aleluya. Talentos naturales, pero ahí no hay, eso es habilidad humana, es natural, se nace con ello, se nace con ello. Por ejemplo, el talento de ser organizado. Usted no va a entender por qué en su casa hay un gran desorden. Y es que simplemente con la persona que usted vive no tiene el talento de ser organizado. Y es un gran problema cuando usted es organizado y la otra persona es desorganizada. Usted arregla y el otro desarregla. Alaben a Dios por lo que voy a decir. El uno saca cosas y el otro mete el montón de cosas. Y usted que es organizado, cuando ve ese gran deschongue que hay en el dormitorio, en la sala, que ve la mesa llena de un montón de cosas, usted ni come bien ni duerme bien por la gran desorganización que hay. Que entra al garaje, que es el territorio del hombre, y no se puede ni caminar, tiene que caminar así haciendo pininos, porque es un gran desorganizado. Se quedan calladitos, ¿verdad? Y mire pues, mire cómo los ve aquí bien arregladitos, con corbata y saco. Entre al cuarto de ellos y es un cochinero del diablo. Y que yo digo, lo digo porque lo digo, al Espíritu Santo le agrada el orden. Y no solamente el orden, la limpieza. Hoy, después del culto, vamos a ir a examinar todos los carros, para que vean el cochinero que andan. Pedazos de comida de hace 4 semanas podrida. Dios mío, ropa interior desorganizados. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pastor, ore por mi carro. ¿Para qué voy a orar? Aleluya. Bueno, pero aquí voy. Ningún talento natural, por grande que sea, puede ser utilizado por su dueño para glorificar a Dios. Juan Gabriel, para mí era uno de los mejores cantantes que yo he escuchado, pero él no glorificaba a Dios. Con sus cantos glorificaba al diablo. Shakira, esta impía hija del diablo. ¿Saben ustedes lo que acaba de decir, verdad? ¿O no saben lo que dijo hoy cuando inauguró esto del mundial? Dijo que una mujer empoderada, ni la Biblia ni Dios podía con ella. Semejante engendro del infierno. Aleluya. Me indigna porque nuestro Dios es grande y la Biblia se respeta. Y por eso no puedo creer que creyentes lavados con la sangre de Cristo van a sus conciertos a ver a un diablo. Tiene un talento natural. Y lo único que puedo pensar es que Dios es tan grande que puede convertir hasta los diablos. Aleluya. Alejandro Fernández
Tiene un tremendo talento, es un tremendo cantante el tipo ese. Borracho hasta el tope. Y ahora con síndrome de señorita. Es increíble, 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 increíble. Es decir, esos talentos, los Beatles no glorificaban a Dios. La Sonora Dinamita con el hombre del sombrerón no glorifica a Dios. Aleluya. Pero vamos a pensar que uno de estos talentos naturales, por ejemplo, un músico talentoso, cantante talentoso, de repente conoce a Cristo Jesús, oye su palabra y conoce a Cristo y se convierte a Cristo. Ahora sí, ese talento lo pone en las manos de Dios. Y ahora sí, ese talento deja de ser talento para convertirse en un don sobrenatural del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Así que por eso, por ejemplo, cuando nosotros oímos a los cantantes cristianos, a los músicos cristianos, y oímos las melodías muy bonitas, y dice, qué lindo cómo se oye ese piano, cómo se oye esa guitarra, cómo se oye esa batería, es porque no es un talento natural, es el Espíritu Santo obrando allí, manifestándose. ¿Para qué? Para darle gloria al Padre, porque los dones son para glorificar al Padre. Alaben a Dios. No es para glorificarnos a nosotros, sino glorificar al Padre. Aleluya. Aleluya. Yo tuve una experiencia recién convertido, porque a los 3 días de que el Señor me alcanza, y se lo decía a mi primo ayer, porque mi primo me decía, yo nunca he pasado al altar a decir acepto a Cristo, sino que yo me tuve que ir a una montaña y gritarle a Dios y decirle, Señor, te necesito. Cambia mi vida. Yo ya traté de cambiar y no he podido. Cámbiame, Señor. Y mi experiencia prácticamente fue igual. Yo no acepté en un culto, yo no acepté en campaña, acepté todavía con la sotana puesta. Ahí me arrodillo. Ahí le digo, Señor, ten misericordia y perdóname. Con la sotana puesta. Pero a los 3 días de eso, que he visitado a un pastor que lo conocía desde antes, él me dijo, me quiere acompañar a un campo blanco. Campo blanco es donde están comenzando una pequeña obra. Ahí creo que él tenía una familia que amaba el evangelio. Le dijo, sí, con gusto, vamos. Yo todavía caminaba como cura y hablaba como cura, porque hasta eso uno aprende a caminar como cura y a hablar como cura. Yo no hablaba como hoy hablo. Y llegué con aquel mi semblantito de cura. Y había quizás unas 8 personas sentadas en aquel patio. Pero luego el pastor dijo algo. Aquí con nosotros está un hermano que acaba de dejar la sotana para convertirse a Cristo y ahora nos va a dar unas palabras. Él no me había dicho que yo iba a hablar. Y entonces, y yo le digo, ¿y qué digo? Bueno, solamente diga cómo el Señor lo acaba de alcanzar, me dijo. Pero cuando él dijo esto, que aquí había alguien que acababa de dejar la sotana, mire, por todos aquellos lugares se asomó la gente, porque como que era un objeto volador no identificado el que había llegado. La gente se vino y se quedaron a una distancia para verme, me miraban de arriba a abajo, de abajo para arriba, es decir, era una multitud de gente que había salido de toda aquella colonia. Y yo me recuerdo, 5 minutos hablé y dije cómo el Señor había tenido misericordia de mí, y 12 personas vinieron a los pies de Cristo a los 3 días de convertido. Ese pastor estaba emocionado y me dijo, nunca había visto tantas almas aceptar a Cristo en un solo momento. 12 personas a Cristo Jesús. Me dijo, tenemos nuestra convención de jóvenes en unos 2 semanas y queremos que usted sea el predicador. Le dije,
¿Está seguro? Sí, me dijo. Usted va a predicar en la convención de jóvenes. Entonces yo venía de obtener el primer lugar en oratoria de mi país. Ahí lo tengo, mi certificado colgado todavía en mi oficina. Primer lugar en oratoria. Es decir, desde primer grado yo recitaba poemas a las madres, a los padres en público, con mucha gente allí reunida en los parques. Cuando llegó el presidente de la República, me tocó dirigirme al presidente para pedir una cancha de básquetbol, una de fútbol, pelotas para jugar, etcétera, etcétera. A mí siempre me llamaban para eso. Pero eso era natural. Eso de hablar en público era natural. No había nada sobrenatural. Y ahí fue donde yo me equivoco. Pensé que al predicarle a los jóvenes, simplemente lo que hice fue agarré un cuaderno, escribí 4 páginas con versículos bíblicos, cosas de jóvenes, y dije, aquí tengo mi mensaje para esa convención. Lo leí 1, 2, 3 veces, 4 veces, y en aquel tiempo tenía una memoria excepcional que me aprendí letra por letra, renglón por renglón, las 4 páginas. En mis tiempos recitaba el poema nocturno que tiene más de 30 estrofas sin equivocarme. Y entonces dije, aquí ya la tengo hecha, tengo un tremendo mensaje, va a ser bonito, muchas almas van a venir al Señor. Llegó el momento de la convención, aquel templecito estaba lleno, unas 150, 170 personas, y dijeron, y ahora con nosotros nuestro hermano Ismael Pineda, que acaba de dejar la sotana. La gente había llegado para ver al cura convertido. Y me paro. Las páginas ya no las llevaba, porque según yo las llevaba aquí en mi mente. Y empecé a hablar. Yo podía ver en mi mente las páginas escritas, así como lo hacía cuando era estudiante, que veía las respuestas en mi mente. Llegaba a mi cuaderno y me había quedado grabado, fotocopiado en mi mente, y por eso sacaba siempre buenas calificaciones. Pero ese día, ni al minuto de estar hablando, todos los renglones se hicieron así. Se movieron. Me pasé de la primera a la tercera, de la tercera a la segunda, de la segunda a la cuarta, y no sabía, prácticamente estaba totalmente desorientado. Yo creo que si el Espíritu Santo no hubiera tenido misericordia, hubiese sido el mayor fracaso del pastor Ismael Pineda. Pero ahí Dios intervino. Me olvidé de las hojas. Me olvidé de las hojas y empecé nada más a hablar de lo que salía de mi corazón. Y algo me di cuenta, que esto no se puede hacer naturalmente, esto no se puede hacer con talento, esto tiene que venir el Espíritu Santo para estar contigo. Aleluya. Y me dijo el pastor, hubieron 2 Ismaeles. El primero era usted en lo natural, pero al minuto usted se transformó, era otro. Por eso yo les digo una cosa en esta mañana: abajo soy Ismael, el pastor Ismael Pineda, pero aquí arriba soy el mensajero de Dios. Aleluya. Bueno, así que el Espíritu Santo muchas veces decide transformar el talento natural en un don espiritual. En un don espiritual. Yo soy maestro de profesión. Pero si yo enseñara en lo natural, no habría impacto en la vida de las personas. Pero yo he puesto este talento natural en las manos del glorioso Espíritu Santo. Por eso, aleluya, me encanta enseñar, es lo mío, enseñar, predicar, enseñar. Es algo que me encanta. Es decir, estoy agradecido con Dios que me permite hacer algo que me gusta hacer para su honra y su gloria. Bueno, hablemos un poquito del alcance de los dones espirituales. Cada creyente, por lo menos, tiene un don espiritual. Todos nosotros tenemos un don espiritual. Eso lo mencioné el domingo. Todos tenemos un don espiritual que hemos recibido el día que aceptamos a Cristo Jesús. Aleluya. El punto es pedirle al Espíritu que nos revele cuál es el don espiritual que Él ha puesto en nuestras vidas.
Porque algunas veces pensamos que el don nada más es profetizar, que el don nada más es orar por los enfermos que sanen, que el don es interpretar lengua, y usted está totalmente equivocado. Hay una tremenda cantidad de dones. Por ejemplo, mire, le voy a hablar de un don que tiene un hombre acá que se llama Antelmo. El hermano Antelmo Zárate. Él tiene un don. Planta que él siembra, no se seca y da fruto. La mayoría de árboles que están aquí alrededor han sido sembrados por él. ¿Qué es lo que tiene en sus manos? Y de repente vienen otros que me siembran plantas y a los 3 meses. ¿Y por qué esta tierra es terrible? Esta tierra es puro cemento abajo. Y Antelmo siembra las plantas y al poco tiempo, al año, están dando higos. Ahí me los vienen a robar. Porque sembrar no quieren, pero comérselos sí. Duraznos, uvas. Ese es un don natural. Yo no me atrevo a sembrar porque no quiero sentir la frustración de que se me seque un árbol. O parece que sí, que ya lo he experimentado. Y entonces eso es un don natural. Hay hermanas preciosas que tienen el don natural de cocinar. Cocinan sabroso. Y hay otras que, madre mía de dolores por estar y más rogar, que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar, que por más Google que lean, la comida les queda horrible. Porque no ese es el don de ellas. Aleluya. Aleluya. Hay otras que no se quitan la escoba todo el día, como que para eso nacieron cenicientas. Es decir, lo que estoy diciendo es, todos hemos nacido con talentos, pero el día que aceptamos a Cristo, recibimos un don del Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:10. En Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay algunos que han recibido el don de sonreír y que es gente que cae bien, que es agradable, es dulce, es afable, es decir, Dios mío, usted siente que le transmite. Y hay a otros que no tienen ese don. Aleluya. El poner la mano en el hombro sobre alguien y usted no sabe por qué, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y le dice: tranquilo, todo va a estar bien. Aleluya. Alabado sea Dios. Cuando usted vino al Señor, yo creo que usted se acuerda de ese mensaje que escuchó el día que recibió a Cristo. ¿Se acuerda usted? Y que usted decía: ¿cómo este predicador sabe mi vida? Algunos de ustedes pueden hablar de eso, que como que el Señor conocía al revés y al derecho su vida y estaba hablando directamente de su vida. ¿Lo sintieron ustedes? Y es el Espíritu Santo. Yo no conozco la vida de ustedes, ni los problemas de ustedes, ni las necesidades de ustedes, pero el Espíritu Santo sí las conoce. Gloria a Dios. Y por eso es que algunas veces ya le fuiste con el chisme al pastor, porque lo que dijo por mí lo dijo. Aleluya. Aleluya. Por ejemplo, una vez prediqué de que eso, que el hombre tenga su dinero aparte y la mujer aparte, y que van a la tienda. ¿Cuánto salió? $70. Vale, aquí están mis 35. ¿Se acuerdan que una vez yo mencioné de eso?
y que, ¿cuánto salió de la luz? $200. Aquí están mis 100. Y yo predicando así como soy, dije, cuando esté con usted, pásele la factura. Dígale, ¿cuánto cobran las muchachas? A ver, ¿alguien sabe? A ver, dígamelo por favor. ¿Cuánto? 40. ¿Cuánto les cobran? Ah, no quieres decir. Así que le dije, si él le pide la mitad de la comida, la mitad, dígale, dame por lo menos el 50% porque el otro 50% es suyo. Yo lo dije de broma, lo dije de broma. Pero la persona que se sintió aludida le dijo, ya fuiste con el chisme al pastor. La conciencia. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso es lindo. En 1 Corintios 7:7 también se nos dice de esta manera, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo, hermano? Usted el de las cámaras. ¿De qué está hablando Pablo? Cuando Pablo dice, ¿cómo quisiera que todos los hombres fueran como yo? Que Pablo se había quedado solo. Estaba soltero, pues. Todos suponemos que Pablo había estado casado, pero cuando la esposa, porque no se sabe si murió o lo dejó por el ministerio, Pablo levantó las manos y le dijo, libre, yo soy libre, las cadenas. ¿Por qué razón? Porque más adelante él va a decir que el hombre casado tiene aflicción de carne y que nadie que le sirve a Dios le sirve bien teniendo aflicción de carne. San Pablo es el que recomienda que un hombre de Dios debería estar solo para servirle mejor al Señor. No para que ande de pícaro, sino para servirle mejor al Señor. Entonces, cuando Pablo dice aquí, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero luego Pablo dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Porque hay algunos que, Dios mío, está terrible la cosa, ¿no? Bueno, pero dice Pablo que hasta eso, el punto que estoy diciendo es que hasta eso es un don. Es lo que estoy enseñándoles. Que hasta eso es un don. Aleluya. Si usted está solo, es un don de parte de Dios. Y si usted está casado, es un don de parte de Dios. Alaben al Señor. Eso es lo maravilloso. Aleluya. Vaya pues, lo voy a decir de otra manera, hermanita, si Dios le ha dado el don de tener hijos, alabe a Dios. Y si Dios no ha querido que tenga hijos, es el don de Dios. Aleluya. Aleluya. En 1 Corintios 12:7, el que hemos leído hoy, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y eso ya lo dijimos, ningún don es para beneficio propio, ni para vanagloriarnos, ni para sentirnos grandes, porque es para servir a la iglesia, para provecho de la iglesia. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces no es el don que yo quiera, sino lo que Él quiere darme. Como Él quiere, y el próximo mensaje que voy a predicar cuando hable de los dones, vamos a hablar cómo en momentos específicos el Espíritu usa a alguien con un don específico ante una necesidad específica. Aleluya.
Pero eso lo dejaremos para después. Ahora bien, ningún creyente tiene todos los dones del Espíritu. Ninguno tiene todos los dones del Espíritu. Porque en 1 Corintios 12, 29, 30, oiga cómo dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Aleluya. Aún dice que no todos hablan lenguas. Y no todos interpretan lenguas. Y no todos tienen don de sanidad. Aleluya. Y por eso, si usted recibió el Espíritu Santo cuando aceptó a Cristo, no le importe que nunca hable en lenguas. Porque usted tiene el don del Espíritu. Pero no le ha sido dado el don de hablar en lenguas. ¿Entendió? Yo he conocido a personas frustradas porque son personas muy entregadas al Señor, pero nunca han hablado en lenguas. Así, verbalmente. Conozco a una persona que sé cómo ha buscado que el Señor le dé el don de hablar en lenguas y nunca ha hablado en lenguas así, literalmente. Mas sin embargo, esa persona dormida habla en lenguas. Aleluya. Aleluya. Allá en El Salvador, en aquel tiempo de las asambleas de Dios, nadie podía ser ministro si no hablaba en lenguas. Uno tenía que tener la evidencia de hablar en lenguas para ser ministro. Y el papá, el abuelo de Arturo de la Cruz, ojalá que me esté oyendo, él siempre vivía con aquello que nunca había hablado en lenguas. Es increíble. Pero el día que está agonizando y está la familia ahí, empieza Arturo, el abuelo de Arturo, y empezó a hablar en lenguas unos minutos antes de irse, solamente para que él tuviera paz en su corazón. No es porque fuera necesario para ser salvo, sino para que él tuviera paz en el corazón. Yo quiero que usted hoy en esta mañana tenga la seguridad que el Señor lo ha salvado, que el Señor lo ha perdonado, aunque no haya hablado en lenguas. Pastor, no son necesarias. Claro, busque que el Señor lo llene, lo bautice. Claro que sí. Pero si nunca habla, no es evidencia de que usted no es salvo. Aleluya. El propósito de los dones espirituales. No se me duerman. ¿Cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo? Glorificar al Padre. Por eso, mire, yo soy medio directo en lo que digo. Si tengo 8 personas, 10 personas, 12 personas, 20 personas, 40 personas en un auditorio y todavía voy a estar hablando en lenguas con el micrófono, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dígame, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo? Robándome el show. Que todos oigan, que todos oigan. Yo por eso prefiero hablar en lenguas solito. Que nadie me escuche que estoy hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque no quiero que se fijen en mí, sino que se fijen en el Señor. Aleluya. Aleluya. Les aseguro que esos que muchas veces están moviendo las manos y que para mostrar que tienen la gran unción del Espíritu, allá afuera del culto nunca más vuelven a mover las manos y nunca más vuelven a hablar en lenguas ni nada por el estilo. En cambio, el auténtico, verdadero creyente va manejando y va hablando en lenguas. Se acuesta hablando en lenguas, amanece hablando en lenguas, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Entonces, ¿los dones son para qué? Ahora, pregúntese y me pregunto, ¿glorifico al Padre con el don que Dios me ha dado?
Por eso, por ejemplo, ¿estás por aquí, Domínguez? Allá está Domínguez. ¿Han visto ustedes a Huicho Domínguez, a Mauricio? Hasta su estilito que trae. Y se para con la guitarra. Y uno hasta puede decir, ¿y este musiquito sí que no, verdad? ¿Lo han visto ustedes con esa sencillez, con esa de que si te vienen a contar cositas malas de mí, mándalos a todos a volar y dígales que yo no fui? Así de sencillo, Mauricio, así de sencillo, es decir, y tiene un tremendo talento natural, pero que ya en las manos del Espíritu se vuelve un don de Dios. Pero lo hace para que lo vean a él, no. Para que digan, wow, cómo toca la guitarra, cómo canta de maravilloso. No, todo lo que hacemos es para que Dios sea glorificado. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A Él sea la gloria en esta mañana. Voy a terminar. Hay muchas cosas que van a quedar pendientes. Pero por un lado está el abuso de los dones del Espíritu Santo. Si de algo se ha abusado, es de los dones del Espíritu Santo. A tal grado que antes hasta se decía, vamos a darle libertad al Espíritu y nos vamos hoy hasta que el Espíritu diga. Y los cultos comenzaban a las 6 de la tarde y eran las 11 de la noche y todavía cantando y hablando en lenguas y haciendo el gran deschongue en las iglesias. Y según ellos era el Espíritu, porque no habían leído que el Espíritu es de orden. Aleluya. El abuso de los dones. Número uno, abuso en dos maneras. En primero, no usar lo que Dios le ha dado. Eso está negativo. Si Dios le ha dado un don, úselo. Y por eso, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te aconsejo que avives el don, el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Los apóstoles oraban, ponían las manos y recibían un don. Y luego le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, tener un don y no usarlo, estamos mal con Dios. Luego, usar un don que no tengo. Yo ayer me sentí mal. Le tuve que pedir perdón a Dios hasta en la noche. Porque una hermana que hace años me ofendió tan terriblemente y hasta me profetizaba, este año dice el santo que se va. Y se lo decía a Doralicia. Y venía Doralicia, créale, es una mujer de Dios, dice que usted se va. Y yo aquí, como que la traía, que quería que yo me fuera, como que le hacía estorbo. Y luego ayer aparece, siervo, Dios le bendiga. Yo dije, wow, ni el más mínimo remordimiento por todo lo que dijo, por todo lo que habló, por todo lo que quería que me muriera, y ahora como que si nada ha pasado. Así que en un momento dado tuve que decirle, ¿sabe qué? Ya que no lo reconoce, yo se lo voy a decir. Le perdono por lo que hizo, le perdono por el presente y por el pasado. No lo entendió, creo, porque me dijo, sí, yo también lo perdono por el presente y el pasado. Pensó de que simplemente estaba bromeando. Pero después me sentí mal, porque dije, ¿quién soy yo para recordar la falta de alguien? Porque cuando el Señor perdona, perdona que nunca más se acuerda de aquello que nos ha perdonado.
El problema es cuando tratamos de usar un don, damos una profecía y Dios no te está diciendo nada horrible. Te pones a interpretar lenguas y no sabes lo que estás interpretando. Quieres aparentar que tienes el don de sanidad y no tienes nada. ¿Me están oyendo, verdad? Eso es horrible. Porque un día vamos a estar delante del eterno Dios. Y lo digo con temor y temblor en esta mañana. Hay muchas personas que nunca tuvieron que estar en un púlpito ministrando. Usurparon un púlpito que no era de ellos. Y otros van a rendir cuentas porque nunca respondieron al llamado que Dios les hacía. Pero preferirían su confort en vez de estar dando respuesta al don de Dios. Lo tercero y lo último, y vayan poniéndose de pie para que vean que es cierto. Usar un don sin el amor de Dios. Yo vengo de ese tiempo. Yo vengo de ese tiempo. Que la gente usaba los dones sin amor. Y usted entraba a un templo y las que se llamaban profetas salían a recibirlo. Que vienes en pecado, dice el santo. Que te arrepientas, dice el santo. Que allá te vio en el motel El Carrusel, dice el santo. ¿En qué edificaba a la iglesia eso? En nada. En nada. Cuando la Biblia dice que los dones son para edificar, consolar, edificar, consolar. Si el Espíritu Santo a mí me revela algo de la vida de alguien, lo llamo y con amor, le digo, hermano, por ejemplo, yo sabía por el Espíritu, no por chismes, porque lo podía recibir en mi espíritu, de un hermano que estaba fallando con una hermana de la iglesia. Y porque se podía ver que desde que él estaba ministrando y la veía, su rostro se descomponía. Lo fui a buscar a su trabajo. Y le dije, mi lindo y precioso hermano, venga por favor aquí cerca. Que no oyeran ni los trabajadores. ¿Qué hay de esta situación? No, pastor. Nada. Vaya, nada. Dios lo bendiga. Yo sabía que no. Yo sabía que estaba mintiendo. Pero él me dice, no hay nada. Y si dice que no hay nada, no hay nada. Porque no se puede restaurar al que no quiere ser restaurado. No se puede levantar aquel que no se quiere levantar. La actitud nuestra debería ser que si de repente alguien nos habla y viene de parte de Dios, bendecir a ese lindo Dios que trae palabra para nuestras vidas. Alabamos a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, y sobre todo pido que tú les puedas revelar cuál es el don que le has regalado a cada uno de ellos para provecho de la iglesia. Si alguno ha estado usando mal un don, que deje de hacerlo para que no vaya a ser avergonzado en aquel día allá arriba contigo en el tribunal de Cristo. Y aquel que ha tenido un don y no lo ha usado, que lo empiece a usar para honra y gloria tuya, y que todos los dones los usemos con amor, Padre. Amén y amén. Bueno, si alguna persona no tiene al Señor en esta mañana, quiere entregarle su vida a Cristo, queremos orar por usted. ¿Hay alguien que le quiere entregar su vida al Señor? ¿Alguna persona que quiere dedicarle su vida al servicio a Dios? ¿Hay alguien? ¿Hay alguna persona hoy en esta mañana? Aleluya. ¿Alguna persona levanta su mano, viene a Cristo Jesús? Bueno, levantamos nuestra